Buenos días, mi nombre es Natalia Gómez y hoy en un nuevo capítulo de nuestro podcast haremos un análisis desde la relación entre la cartografía crítica y la pandemia del COVID. Para esto iniciaremos con una pregunta que se responderá a lo largo de nuestro podcast. Y la pregunta es la siguiente. ¿La cartografía puede llegar a ser un instrumento de los estados para influir su poder? Bueno, para esto voy a compartir una panorámica de esta problemática mundial que nos afectó absolutamente a todos y que se puede ver relacionada con el discurso cartográfico que dio cada país a la hora de enfrentar esta pandemia, ya que por un lado cerró sus fronteras y por otro lado las abrió. Pero ¿cómo así? Sí, pues cada estado tuvo que correr por su lado para tomar sus medidas y para salvar su propia población. Pero por otro lado, se empezó a crecer cierta cooperación para ampliar estos conocimientos de estudio porque era algo que nadie conocía y se necesitaban mutuamente. Para esto, para seguir con este tema, quiero citar al autor Harley. Esta cita es de La nueva naturaleza de los mapas y es la siguiente. Al construir el mapa se pretende romper el supuesto vínculo que hay entre la realidad y la representación. La forma en que cada estado representó la pandemia es algo muy importante. Es por esto que desde una perspectiva teórica, la cartografía crítica nos ayuda a ver todos los ángulos de los mapas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hablar de los mapas y la pandemia? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué relaciones tienen estos dos temas? Para mí tiene un fundamento y es que la pandemia es un fenómeno espacial por sí mismo, porque hay que decir que una enfermedad únicamente localizada en un solo lugar, solo le incumbe a ese lugar porque solo le afecta a ese lugar. Pero conforme se va expandiendo a más lugares, a más países, a más continentes, se va haciendo mucho mayor hasta que ésta se convierte en una pandemia. Y fue lo que le pasó al COVID, se convirtió en una pandemia a escala mundial. ¿Por qué? Porque empezó a afectar a todo el mundo y esto tuvo consecuencias en todo el mundo. Entonces, su análisis se convierte en una competencia de lo espacial y para poder analizar el espacio, ¿qué es mejor que los mapas? Tenemos entonces que el lenguaje cartográfico va a tener diferentes usos. En este sentido, va a ser la manera de examinar, analizar, representar el espacio. Y para ello hablamos de la cartografía crítica. Esta es un lenguaje, es una manera de decir, de transmitir información y por lo tanto de comunicar un mensaje. Y ya que comunica un mensaje, pues obviamente tiene también siempre este objetivo, ciertas intenciones atrás del que hace el mapa. Es por esto que hablamos de los mapas como una propaganda que se da por medio de los discursos. Entonces entramos a ver cómo algunos países daban ciertos discursos a la hora de hablar de la pandemia. De tal manera, estos estados persiguen empujar la opinión y las acciones hasta cierto lugar. Son para tanto los mapas también un instrumento de poder. Y vamos a ver cómo ese poder no es nada más que una cosa flexible. Esos poderes que pueden ser instrumentalizados a partir de los mapas, los usos de la cartografía, que han sido como más recurrentes para expandir ciertos poderes y esa capacidad de comunicar que tienen los mapas. Pero en el contexto de la pandemia del COVID, que fue hace unos años, vamos a empezar a analizar los colores, porque en un mapa es muy importante los símbolos, los colores y la forma en que se muestran los mapas, porque esto da como resultado qué mensaje hay que entregar. En nuestro caso, mayormente, todos los mapas para representar la expansión del COVID fue el color rojo. Este es un color que genera alarma. Es un color que a las personas les da un mensaje claro de que hay que tener cuidado. Este es un color de alerta. Entonces, este uso de colores
no es arbitrario, lo escogieron por algo en específico. Evidentemente, se está transmitiendo un mensaje de miedo, de cuidado, de lo que podía llegar a pasar. Y obviamente, al contrario, también conforme va disminuyendo como la intensidad del color, se va transmitiendo con un mensaje de tranquilidad, de que ya todo estaba pasando, que el peligro estaba pasando. Pero entonces, ¿qué están transmitiendo estos colores? Y también por qué la mayoría de los países decidieron utilizar este color. ¿Por qué este color rojo? ¿Por qué este color de alarma? Y es aquí donde aparece el discurso del mapa, porque es una manera de decir sí, esto es grave, lo que está pasando. Entonces hay que atenerse a las medidas que se van a dar. Este discurso fue utilizado por los estados y también por algunos organismos multilaterales, pero sobre todo de los estados, para retomar su papel como de controladores sociales y hacerse cargo de lo que sucede en sus territorios. Sobre todo son ellos que han utilizado entonces estos colores y estos mapas para hacer caso de, mira, estamos en peligro. Entonces toda la ciudadanía va a decir y tiene que cumplir lo que el Estado va a decir, lo que va a ordenar y las medidas que ellos impongan para la manera que quieran contener el COVID. Es por esto que nosotros, la población, los usuarios, no solamente nos informamos, sino que se crea además una cierta, como una ficción, una novela de vigilancia, como esta obsesión también como saber todo al detalle, por saber exactamente dónde estaban los casos y de quién eran estos casos. No es nada más para entender el fenómeno de alguna manera. Hay también como una necesidad de vigilar o de sentir que tenemos el control sobre lo que está pasando, que sabemos dónde pasa y cuándo pasa y que podemos sentir de alguna manera que es como una petición por saber qué tan libres éramos, porque a la medida que se aumentaba el color rojo en los mapas, veíamos que todo el mundo se preocupaba, porque obviamente veíamos entonces la cuarentena va a ser eterna. Pero cuando este color disminuía, nos daba como cierta sensación de tranquilidad, de decir, bueno, ya voy a poder salir. Y un ejemplo claro, esto fue de Colombia. Y es que en Colombia el presidente Duque daba este programa por las tardes, a las 6 de la tarde, en donde nos mostraba unas gráficas, nos decía algunas cifras y los mapas cuando tenían el color rojo generaban mucha preocupación. No solo en este programa, también en las noticias. Decíamos, no, esto va a durar muchísimo tiempo. Pero cuando a la medida que estos colores empezaron a disminuir eh, estas, estas medidas sanitarias. Pero cuando el color aumentaba, decíamos, no, tienen razón, este lugar está muy peligroso. Entonces tenemos que acatar todo lo que diga el Estado. Tenemos que hacer caso de todo lo que digan. Tenemos que hacer caso de usar el tapabocas porque ellos son los que tienen las cifras y no las cifras no las están mostrando en este color rojo y el color rojo representa peligro. Entonces nadie decía como no, nadie se percataba de si era verdad o no, porque ellos son los que tienen la información y lo que ponían esos colores. Y también veíamos como la OMS nos mostraba también estos mapas de color rojo. Y el rojo, como sabemos, es color como de peligro y nos daba esa sensación de miedo. Y para finalizar, quiero dejar una pregunta para todos los oyentes. Y es desde el punto de vista de Harley, él decía que un mapa afirma el statu quo, es bueno, pero en realidad es malo. El mapa es incorrecto en esa medida y quienes acepten sus juicios morales no son informados sino ignorantes. Entonces yo quiero decir, en relación a lo que dijo este autor, cuando veíamos las noticias, los periódicos, los informes de la OMS y no cuestionamos en ningún momento los mapas, éramos personas que queríamos estar informadas o simplemente éramos ignorantes.
Bueno, para todo lo que dije anteriormente, utilicé unas fuentes y fueron cuatro. El libro de el libro de la naturaleza de los mapas, escrito por Harley, la lectura geopolítica crítica de Cabrero Toledo, los mapas y gráficos de infección del coronavirus en todo el mundo de National Geographic y Esri Colombia.